Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy Bienvenido, bien, gracias a Dios. buenas noches. Qué bueno, buenas noches, bendiciones. Bueno, pues si quieren, vamos, vamos iniciando, a dar gracias a Dios como siempre lo hacemos para iniciar. Padre, bueno, te damos infinitas gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que nos hemos dado cuenta y por lo que no nos hemos dado cuenta. Porque sabemos que nos cuida, Señor, aunque a veces no nos damos cuenta. También queremos agradecerte por todas aquellas bendiciones, también las que hemos notado y las que no hemos notado, ¿no? Gracias porque pasas por alto nuestras ingratitudes, porque cuando deberíamos de ser agradecidos a veces andamos quejándonos, Padre. Gracias, Dios, por cada persona, Señor, que se conecta el día de hoy, Señor. Yo lo bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo creo y declaro que esta palabra es la adecuada, que esta palabra no regresa vacía, que esta palabra es esa semilla que es sembrada en tierra fértil, Padre. Gracias, Dios, a todas las personas que escuchan, que ponen atención y sobre todo, tu palabra dice que el bendecido es el hacedor. Todos aquellos que ponen por obra tu palabra, Padre, los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Como vieron, el tema del día de hoy es sabiduría y el alimento espiritual. Y quisiera comenzar con lo que es la definición de sabiduría. Según el diccionario, viene como ciencia, conocimiento, entendimiento, inclusive lo menciona como prudencia, aunque no se me hace que prudencia sea, bueno, a lo mejor puede ser parte de lo que es sabiduría, pero no define todo lo que es sabiduría. Eh, La, Yankee siempre tiene como dos o tres definiciones el diccionario. La segunda es guía práctica basada en la revelación de Dios y en la relación personal con Él. Y la tercera lo tiene como don. Entonces, podemos decir que la sabiduría espiritual es la conexión con el Espíritu Santo para dejarse guiar por Él. Una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo es una persona sabia espiritualmente. Bueno, Dios sabe lo que nos conviene mejor que nosotros mismos, ¿no? Bueno, vamos a leer Proverbios. De hecho, me encanta el proverbio. El proverbio uno empieza eh, diciendo el porqué de los proverbios, ¿no? ¿Cuál es el propósito de los proverbios? Proverbios, vamos a leer el capítulo 1, versos del 1 al 7. Fíjense, empieza diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y ya a partir del verso 2 dice, ¿para qué son? Dice, son para entender sabiduría y doctrina. Doctrina es enseñanza, ¿verdad? Entonces una cosa es doctrina y otra cosa es sabiduría. Y entonces los proverbios traen sabiduría y traen doctrina, o sea, traen enseñanza. Mi pastor en paz descanse decía que por algo son 30 proverbios, o sea, para leer uno diario, que sería algo bueno que hiciéramos nosotros, ¿no? Tomar el proverbio del día y leer el proverbio del día, ¿no? Con calma, lo lees en 2 minutos, ¿sí? Tratando de entender lo que Dios te dice y Dios te va a estar hablando. Verso 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. También los proverbios dan sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me estaba acordando, hay un versículo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y aquí en este proverbio está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios.
Temor de Dios sabemos que no es tanto como tenerle miedo, sino tener ese respeto y esa reverencia hacia Él. Y vamos a seguir leyendo este mismo proverbio, pero vamos a saltarnos uno, vamos a ir del verso 20 al 23. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo simples amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Dice, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Está hablando la sabiduría. Creo que es en Primera de Corintios. Vamos ahí. Primera de Corintios, capítulo 1, del verso 20 más o menos en adelante. Eh, ok, sí, verso 23. Dice, pero para nosotros que predicamos a Cristo crucificado, dice, perdón, lo voy a volver a leer desde el verso 22. Dice, para los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Vean lo que dice el verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí, estamos hablando de la sabiduría espiritual o de la sabiduría también como espíritu, ¿no? Entonces dice la Biblia que Cristo o el Espíritu Santo es la sabiduría de Dios. Y para nosotros es la sabiduría también, Cristo. ¿Sí? Ok, seguimos más adelante. En, bueno, no lo voy a leer en Génesis 2 del 16 y 17. Dios está hablando Dios les da la orden a Adán y a Eva de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. En el capítulo 3, en el verso 5 y 6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable y codiciable para alcanzar sabiduría, ¿sí? El árbol daba conocimiento del bien y del mal, mas no daba la sabiduría. La sabiduría es Cristo. Si se fijan, cuando Dios los pone en el huerto y se pueden comer de cualquier fruto, de cualquier árbol, inclusive del fruto de la vida, que es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es el árbol de la vida. Podían comer de todo, excepto del conocimiento y el bien y el mal. Si hubieran comido del fruto de la vida, o sea, no nada más habrían tenido vida, sino habrían tenido sabiduría. Y me llama la atención porque dice en Génesis 3, del 5 en adelante, que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable y codiciable. ¿Sí? Dice para alcanzar sabiduría, aunque se acuerdan que Satanás le dice a la mujer, el día que comas de este fruto serás como Dios. Entonces, para ella fue codiciable, aunque ya eran como Dios. Y me llama la atención porque a veces así nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que sentimos, ¿sí? En lugar por lo que Dios dice. Si tienes que escoger, fíjate, este es un punto de sabiduría. Si tienes que escoger entre lo que sientes, ves o piensas y entre lo que dice la palabra de Dios, vete por lo que dice la palabra de Dios, porque siempre te va a ir mejor obedeciendo la palabra de Dios, porque a veces, creo que ya lo mencionamos, dice la Biblia, mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos como sus caminos. Los pensamientos de Dios, o sea, nos llevan siglos de ventaja, ¿sí? Y a veces lo que pensamos que para nosotros es bueno, realmente no es tan bueno. Así se vea bien, como acá, parece bueno,
pero no es bueno. Hay un pasaje en la Biblia cuando Eliseo está con los hijos de los profetas y están en el campo y salen a buscar algo para comer y un hombre trae una especie de calabazas y entonces las empiezan a cocinar y cuando se cocinan, Dios le revela a uno de los profetas que eso es veneno y le dice, hay muerte en la olla. Y me llama la atención porque a la vista parecía buena comida. Y muchas cosas de lo que a nosotros aparentemente o a nuestra vista o a nuestro entendimiento parece bueno, al final resulta ser perjudicial para nosotros. En Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y de esta manera puedas comprender cuál es la buena voluntad de Dios y qué es lo que le agrada. O sea, mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, no vamos a entender cuál es la voluntad, no vamos a entender la buena voluntad de Dios o lo que realmente es bueno para nosotros según Dios y no según nosotros. No sé si me explico, porque algo puede parecer bueno según nosotros, pero no es bueno según Dios. Por eso les decía, si tienes que escoger entre lo que estás viendo, oyendo, sintiendo, y entre lo que dice la palabra de Dios, créeme, tápate los ojos y a ciegas vete por la palabra de Dios, aunque en ese momento no pudiera ser lo correcto, pero al final siempre resulta ser lo correcto lo que Dios dice, ¿sí? Eh, en Mateo 4:4, Mateo 4:4 y en Deuteronomio 8:3 habla de lo mismo, habla de la palabra de Dios, que es el alimento para nosotros. De hecho, es el título de la plática de hoy, ¿no? Sabiduría, el alimento espiritual. Mateo 4:4. Dice, él le respondió, o sea, y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si leemos el contexto en el verso 3, dice, vino él el tentador, o sea, Satanás, ya sabemos, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Y Jesús responde, está escrito, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. O sea, debe de ser nuestro alimento. Y entre mejor alimentado estés, mejores decisiones en tu vida vas a tomar. Entre más te alimentes de la palabra de Dios, tus decisiones van a ser encaminadas, obviamente, por la palabra de Dios. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón sale la boca. De lo que llenas tu corazón es lo que va a salir al final. ¿Sí? Entonces, si has llenado tu vida de la palabra de Dios, pues al final va a ser tu guía la palabra de Dios. Dice la Biblia que el que sigue la palabra de Dios, por torpe que sea, no se va a extraviar del camino, no se va a perder. ¿Sí? Eh, Juan 6:35, ¿se acuerdan que dice, yo soy el pan de vida? La Biblia dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios mismo. Y es de lo que nos debemos de alimentar. Cuando Jesús toma el pan en la última cena y dice, este es mi cuerpo que por ustedes es molido, está hablando de el cuerpo de Jesús es la palabra, no somos, ¿cómo se llama? Caníbales para comer su carne física, ¿no? ¿Sí? Es la palabra la que la que nos tiene que nutrir, de la que nos tenemos que alimentar, ¿sí? Ahora, ¿quieres saber de qué te estás alimentando o de qué se está alimentando alguien? Pues nada más escucha lo que está hablando. Si tú escuchas lo que una persona habla, tú sabes de qué se está alimentando. Una persona que, no sé, nada más habla de fútbol,
Solo de eso se está alimentando. Una persona que nada más habla de política, nada más de eso está alimentando, ¿sí? Una persona que está hablando de la palabra de Dios, obviamente, ¿de qué se está alimentando? De la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. 1 Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. Dice, voy a leerlo desde el verso 1, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, está hablando de los antepasados de ellos, de los judíos, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar rojo, ¿se acuerdan que el mar rojo se abrió? Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Se fijan? Todos sabemos que mientras estaban en el desierto se alimentaban del pan que caía del cielo, ¿sí? Se llamaba maná, todos sabemos, ¿no? Que ellos se alimentaban del maná y bebían agua de la roca, y dice que la roca era Cristo. Entonces dice que todos se alimentaban del mismo alimento espiritual, o sea, entonces al final yo creo que lo que estaba cayendo era la palabra de Dios, ¿sí? Ese alimento espiritual que los mantuvo vivos y fuertes durante 40 años en el desierto. Y dice, porque vivían de las rocas y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Fíjate qué interesante. Siempre me ha llamado la atención. Eh, Dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés cuando se estaban muriendo de sed, toma tu vara, golpea la roca y saldrán aguas de la roca. Entonces, cuando Moisés golpea la roca, sale agua de la roca, y de esa roca estuvieron bebiendo durante 40 años. Pero si recuerdan, todos estaban bajo la nube, y la nube de Dios que los protegía. Se movía la nube por el desierto y era indicativo que todo el pueblo se tenía que mover, pero estaban en el desierto. ¿Qué iban a beber? Agua de la roca. Y fíjense cómo dice que la roca espiritual que los seguía. O sea, quiere decir que la roca se movía con ellos. ¿Sí? De esos milagros que pasaron en el desierto. Porque de repente hubo tantos milagros, o de repente pasan tantos milagros, cuando una persona ve tantos milagros en sus vidas, de repente se te hace normal, se te hace natural, ¿sí? Y pierde uno la capacidad de asombro. Por ejemplo, mientras estuvieron ellos en el desierto, dice la Biblia que durante esos 40 años la ropa no se echó a perder, ¿sí? Ni el calzado tampoco. O sea, andaban con la misma ropa. Y yo me imagino, ¿y los niños qué? La ropa crecía con ellos, o sea, de ese tipo de cosas que a veces no nos ponemos a pensar, que fueron indicativos de que Dios estaba con ellos, el milagro de Dios cada día ocurriendo en sus vidas, ¿no? Desde el alimento, la bebida, simplemente a veces no hemos visto que el amanecer es un milagro de Dios, porque mucha gente el día de hoy no amaneció, ¿verdad? Ok, vamos a Primera Reyes 19. Primera de Reyes 19, 7 y 8. Dice, y volviendo el ángel del Señor, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Bueno, en el contexto, ¿se acuerdan que Elías peleó con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera y termina degollándolos? Al final, eh, la reina Jezabel dice que se va a echar a Elías, que va a ser igual como le hizo a los otros. Elías sale huyendo y de repente dice la Biblia que se acuesta sobre un enebro,
a dormir, se le aparece el ángel del Señor y le dice, come y bebe, y se le aparece una segunda vez, y la segunda vez que se le aparece le dice, come y bebe, porque largo camino te resta. Y fíjese, verso 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida que le dio Dios, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Sinai. Fíjense, ahí hay otro milagrazo, ¿no? ¿De qué se alimentó? ¿Qué le dio Dios que lo fortaleció para no probar alimento 40 días y 40 noches y caminar sin descanso 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb, fortalecido con esa comida espiritual? Entonces, eh, dice Pablo que aunque este hombre exterior va envejeciendo, el interior se va fortaleciendo. ¿Sí? Y está hablando de nosotros como cristianos. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestro ser interior se va fortaleciendo. ¿Sí? Ok. En Juan 4:34, ¿se acuerdan que Jesús usa una frase y les dice a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad de Dios y acabar la obra que Él me mandó? Mi comida es hacer lo que Dios dice. También, curiosamente, lo menciona como alimento también. Hacer la voluntad de Dios parte de nuestro alimento. O sea, también nos fortalece el estar caminando en la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a leer Juan 6:55. Evangelio según San Juan 6:55 y 56. Es lo que yo les decía hace rato, ¿no? Cuando Jesús dijo, este pan representa mi carne, ¿sí? Aquí lo dice. Es- Hay una parte cuando está en el monte, dice que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo, y mucha gente se escandaliza y se va. Y aquí lo repita. Lo repite. Voy a leerlo, yo creo que un poquito antes, vamos a leer. Desde verso 53. Dice Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de la palabra, la carne de Jesús es la palabra. Jesús es la palabra, ¿sí? No está hablando de un canibalismo, ¿verdad? Dice verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo, y yo en él. ¿Sí? Tenemos que alimentarnos de la carne de Jesús, que es la palabra de Dios. La Biblia tiene muchos simbolismos y tenemos que tener cuidado porque a veces tendemos a tomar como literal muchas cosas de las que Dios dijo. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá, no es un león físico. Jesús dijo, yo soy la puerta, no es una puerta física, ¿sí? Es un acceso al Padre, ¿sí? Es un simbolismo. Yo soy el pan de vida, también es un símbolo, el pan es un símbolo de su palabra, ¿sí? La Biblia usa muchos símbolos, también dice la Biblia que Jesús es la rosa de Sarón, son símbolos, todos esos son símbolos. El agua representa también la palabra, es un símbolo eh, que nos da la Biblia acerca de Jesús y de la palabra. Hay cosas que no debemos de tomar literal. Vamos a Juan 15:7. Sí, Juan 15:7. Dice Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, la palabra en significa dentro, ¿verdad? En ustedes pidan todo lo que quieran y será hecho. Voy a parafrasearlo, dice, si permanecen en mí, o sea, en Jesús, Jesús es la palabra, si permaneces en la palabra,
y la palabra permanece dentro de ti, quiere decir que estás en la perfecta voluntad de Dios. Pide lo que te dé la gana y Dios te lo concederá. Dice la Biblia que sabemos que Dios nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, sabemos que Dios nos da las peticiones que conforme a su voluntad le hagamos. Entonces, su voluntad es que estemos metidos en la palabra de Dios. Cuando tú estás metido en la palabra de Dios, estás en la voluntad de Dios y puedes estar seguro que las peticiones que tú hagas te serán concedidas. ¿Sí? Si algo estás pidiendo y no te ha sido concedido, quiere decir que no está, no has estado en la voluntad de Dios, no estás en la palabra como deberías de estar. En Apocalipsis capítulo 2:14, esto está interesante, ¿no? Estamos hablando de simbolismos y estamos hablando de alimento, ¿sí? Apocalipsis 2:14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice Dios a esta iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac y a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué se refiere con comer de los sacrificados a los ídolos? En el Viejo Testamento había animales que eran ofrecidos a ciertos dioses o a ciertos ídolos y al final esa carne eh, la terminaban comiendo. Cuando Pablo en el Nuevo Testamento toca el tema, dice que el ídolo no es nada y que puede uno comer de lo que uno quiera siempre y cuando dé gracias a Dios por lo que está comiendo. ¿Sí? Este, y está hablando precisamente de comer sacrificado a los ídolos. Pero como les digo que también la Biblia habla de simbolismos, el comer cosas sacrificadas a los ídolos significa participar de aquellas cosas que no vienen de parte de Dios. ¿A qué me refiero con participar? Todo lo que la Biblia habla que todo lo que tú oyes, todo lo que tú ves, ¿sí? Todo lo que tú lees, eh, toda doctrina es alimento. Entonces, comer o alimentarse de los sacrificados de los ídolos es estar viendo o oyendo cosas que uno no debe de oír ni de ver, meterse en cosas que uno no se debe de meter, ¿sí? Eh, Eso es comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí vamos a Romanos 14:15, creo que es aquí donde Pablo retoma el tema. Vamos a Romanos 14:15. Fíjense, voy a leerlo un poquito antes. Dice, desde el verso 13 y habla de estar juzgando a los demás. Y también lo menciona como alimento. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, o sea, ningún alimento en sí mismo es inmundo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para esa persona lo es. O sea, a lo mejor tú dices, pues no debes de comer esto, pues para ti está mal, para mí es correcto. ¿Sí? Dice, si alguien piensa que algo es inmundo, para él mismo lo es. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Verso 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, te fijas que está hablando de la comida, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Sí? Entonces dice, la comida nada es. De hecho, me gustaría leer el verso, al principio vamos a leerlo desde el verso 1, aquí mismo en este capítulo. Dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come
no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, se fijan, uno, uno puede abstenerse de ciertos alimentos y dice, pues no lo vamos a juzgar, y otro puede comer cualquier cosa y mientras lo haga dando gracias a Dios, tampoco, tampoco hay problema. Pero ahí, aquí sí está hablando de la comida física, ¿sí? Ok, déjame ver, ya se me está acabando el tiempo. Ah, vamos a leer Efesios, va a saltar unos, como dice Pepe, no por gusto, sino por falta de tiempo. Ah, Efesios 1:17 y 18. Efesios 1:17 y 18. Dice, voy a leer otra vez un poquito antes, dice verso 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de la fe de ustedes, de vuestra fe en el Señor Jesús, de el amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Se fijan cómo aquí ya está mencionando la sabiduría más que como un don o como alguna cosa que adquirimos como un espíritu, ¿sí? Tenemos ese espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo ahora está en nosotros, es ese espíritu de sabiduría. Y fíjense cómo dice Pablo, eh, verso 17 dice, porque el Dios de dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Entonces, fíjate, hasta que no tenemos el Espíritu Santo y hasta que no lo dejamos obrar en nuestras vidas, no podemos entender para qué fuimos llamados. Tristemente, mucha gente no sabe por qué vino a esta tierra. Mucha gente no sabe por qué está aquí. Nadie nació por casualidad. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y como mencionábamos hace rato en Romanos 12:2, que solamente cambiando con la palabra nuestra mentalidad podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuál es lo bueno de parte de Dios, cuál es lo que le agrada a Dios, ¿sí? Solamente teniendo comunión con Él, ¿no? Eh, Tenemos que estar bien dispuestos con un corazón agradable a Dios. Y la única manera de tener un corazón agradable a Dios es entregándoselo a Él. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, dice en Jeremías. ¿Sí? Entonces, pero también dice en un proverbio, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos, que está diciendo que no podemos entender o ver el camino de Dios hasta que no hemos entregado nuestro corazón a Él. ¿Sí? Y hablando de sabiduría, eso es sabiduría, entregarle nuestro corazón a Dios para que podamos ver, entender y caminar
el camino que Dios preparó para cada uno de nosotros. ¿Sí? Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos, por si querían la cita, y terminamos con Santiago 3:13 al 17, ya se nos fue el tiempo. Santiago 3:13 al 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por su conducta, por sus obras, sabia mansedumbre. O sea, con lo que tú haces estás mostrando la sabiduría de Dios en ti. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, hay dos tipos de sabiduría, la que viene de Dios, la del Espíritu Santo, la que el Espíritu Santo provee, y la que es la sabiduría que es, como dice aquí, terrenal, animal y diabólica. Entonces, ¿en cuál te vas a mover? Pues depende de quién está recibiendo el alimento. Si estás alimentándote de parte de Dios, pues vas a tener la sabiduría que viene de parte de Dios. Pero si estás rechazando el alimento de Dios, de lo que te vas a alimentar, porque de algo te vas a alimentar, va a ser de lo que el enemigo provea para ti. ¿Sí? Y dice la Biblia que habla del alimento carnal. Dice la palabra en Gálatas, cuando habla de los frutos, dice que el que provee para la carne va a producir muerte en su vida. ¿Sí? El que provee para el espíritu es vida y vida eterna. Bueno, aquí le vamos a parar, nos quedan 2 minutitos. Vamos a dar gracias, vamos a orar. Por ahí andas, Pepe, para que nos ayudes a dar Sí. gracias. Te damos gracias, Señor, por tu presencia una vez más. Te pedimos, Señor, que destierre la violencia, las guerras, las pandemias, toda ley absurda y aberrante que quieren seguir imponiendo contra tu palabra, Amén, la cual decretamos que todas y cada una de ellas están derogadas por el poder tuyo, Señor. amén, Te damos gracias, Padre, porque levantas milagrosamente líderes como el presidente de El Salvador o mejor, para que a través de ellos nos gobiernen. No queremos más gobernantes corruptos, rateros, mentirosos e irreverentes e hijos de la desobediencia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sigues educando a nuestros hijos, que los amén, pones por cabeza, porque consumas con tu fuego lo que no te agrade de ellos y de nosotros, amén, que sigues trabajando por los damnificados del mundo, especialmente por los de Guerrero, los que están en guerra, los que están desaparecidos, secuestrados. amén, Te damos gracias, Señor, porque todos nuestros enemigos, sin excepción, ya han sido vencidos para siempre por el poder de tu palabra y porque nos llenas de dinero, de salud, de protección, de sanidad en el alma y física a todos nosotros, los familiares, todos los enfermos del mundo, pero sobre todo de sabiduría de lo alto, de fe, amén, de paz, de amén, amor a ti, de humildad, gratitud, obediencia, disposición, disponibilidad y de valor para amén. seguir en tus asuntos cada día más y menos en lo de nosotros. En el nombre de Amén. Jesús, amén. Amén. Bueno, pues gracias por haberse conectado. Amén. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Dios les bendiga abundantemente a todos. Gracias. Gracias, buenas Descansen. noches. Igualmente, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Listo, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Hasta Gracias luego. igualmente. Buenas noches, que descansen. Bendiciones. Bendiciones, gracias por haberse conectado. Nos estamos Así. viendo. Gracias a todos. Y también quiero darle gracias a los que se